Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Bueno, pues ya sabemos casi lo que piensas, o lo que piensa la gente de Benimame preguntándote, o lo que piensas tú del ambiente de la falla y de la que por lo menos muy mal no hablan de mí, ¿no? Ni mal ni bien, te pregunta alguno con segundas. Sí. El ex de la agrupación, él te pregunta algo raro. Pero bueno, hay que colaborar con la agrupación y hay que hacer que funcione, ¿eh? Yo con Irene tenía muy buena sintonía. Con la chica que ha entrado nueva no la conozco, pero me imagino que también será una tipa encantadora. No es el carácter ese de Irene, que es muy abierta y muy tal, no es lo mismo, pero yo creo que buena más chica. introvertida, pero se la ve muy agradable también. Pero bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a entrar en el tema de fallas y junta, que eso también es importante. Yo es que también había grabado una pregunta, pero me han borrado. Ya que estoy aquí, pues te la hago en directo. En 30 años, creo que son 7 presidentes de junta los que has conocido. Baraja Pinta, desde Gonzalo Elizondo, Enrique Real, Cerviño, Grau, Félix Crespo. Bueno, todos. 6 o 7. Dime con cuál tú consideras que te sientes o que mejoran funcionar las fallas o que te sientes más a gusto, más próximo. Hombre, por afinidad está claro, por afinidad y por el que creo que más hizo por el mundo fallero en el momento que estaba, pues, evidentemente con Enrique Real. También es con el que menos tiempo... Hizo un gran equipo y ese equipo funcionaba bien. Yo, por la forma de trabajar y por todo con Enrique, yo pienso que los otros a lo mejor han sido un poco más personalistas también ellos, que era más tipo, no sé, por ejemplo, Elizondo era el fallero. Yo siempre he dicho que cuando llegaba Elizondo ibas como si fuese a una junta, a una falla. ¿Sabes? Que allí pues, no sabías nunca lo que iba a pasar. Así le pasó. Y con Cerviño, poco más o menos lo mismo. Quiso seguir. Más divertida. Sí. Después ya gran persona también, ¿eh? También, muy buena persona. Así que yo, bueno, sabes que cuando yo fui lo del jurado, pues era él el presidente y bueno, pues... Aquello fue difícil de llevar, pero bueno, también... Sí. Fue difícil de llevar. Fue difícil por todo lo que pasó y ya está. No demos más. Han habido más casos, pero que tampoco... Sí. Viene el caso ni... Yo después con Grau, pues lo que te contaba antes, que Grau pues me aburría tanto porque era todo tan mascado, tan tal y tan controlado. Pero es el único que nos arregla un poquito. Exactamente, porque coincidió que fue el concejal de Hacienda, que eso también es importante. Que a lo mejor si no hubiese sido el concejal de Hacienda y hubiese tenido que ir a pelearse con el concejal de Hacienda para darle dinero a las fallas, a lo mejor no hubiese sido igual. Y por las propuestas que llevaba el PSOE, que él se enteró, las vio y las puso en práctica. Se las cogió para él. Porque fue el más listo como de todo. la compra de Casales, como yo tantas creo, cosas que fue el más listo de Yo creo que Grau fue el más listo de todos. Yo, vamos, lo veo así. Pero también le gustaban y no perjudicaba excesivamente a las fallas.
Después los otros, pues sinceramente no los he vivido, no los he tratado. Sí, los he conocido a todos, pues todos los conozco, los saludo personalmente, pero no los he tratado como para decir. Tenía ido a las asambleas para decirte, oye, pues este está bien, este mal. Yo sí que veo ahora lo que está pasando y lo que se mueve en los medios de comunicación, en las redes sociales y tal. Y sinceramente veo que hay cosas que se sacan de quicio, que creo cosas que no son tan malas como la gente piensa, porque también han hecho cosas buenas. Yo creo que los que están hablando de Compromís, Pere Fuset, creo que también ha hecho cosas buenas. Nos ha puesto, por ejemplo, la subvención de las bandas de música que nunca las teníamos. Eso es una cosa que al final también les ayuda para las fallas, ¿sabes? Y más cosas que estoy seguro que hay por ahí, que estoy, ya te digo, un poco... Sí, el convoy y piña. Convoy y pero piña, si no compras mis vasos, no hay convoy ni el piña. Pero bueno, pero eso es otra historia. Sí, pero que también te digo que también han hecho... Yo creo que todos tendrán su puntito a favor. Y yo creo que todo, la verdad, también es un cargo de mucha responsabilidad. Yo creo que dentro de los concejales del ayuntamiento podemos quitar el de Hacienda por el tema de la pasta y tal, y el siguiente es el de fiestas, De hecho, es una concejalía... El de más pavoneo es el de fiestas. El de más pavoneo, sí, pero digo de importancia dentro del ayuntamiento. El de ferias y fiestas, pues fíjate, yo me acuerdo cuando, además, tú y yo lo hablamos, cuando las elecciones que ganó Compromís, nosotros estamos en el gobierno, sabes que estuvimos ahí peleando e intentando. Tuve muchas conversaciones con Pilar, ¿te acuerdas? Con Pilar Bernabé y tal, oye, porque entonces, claro, Sandra no estaba tan eso porque era Joan el que llevaba el tema, pero con Sandra sí que estuvimos, con Pilar Bernabé, porque queríamos que nos tocase algo. Esa es la verdad, y se estuvo negociando. Y no nos tocó ni la pedrea. Pero esa es otra historia. Tampoco me tires aquí porque el prota eres tú. No, pero es que yo soy el prota, pero tú sabes que en estos 30 años y más años antes hemos compartido muchas cosas y hemos tenido muchas conversaciones y hemos hablado de muchas cosas. Aparte de la amistad, por supuesto, que tenemos. Que por cierto, gracias por ser fallero de honor de mi falla el año de mi hija. Eso también es una circunstancia que llevamos muchos años conociendo. Exactamente. Y tampoco nos viene a caso. De todas formas, vamos a ver ya... aparte de eso, espérate a ver. ¿Tú quién crees que... o qué esperas que pueda pasar en este año que queda con este presidente? Con Pérez. ¿Qué creo que va a pasar? ¿Crees que está montado encima el macho? ¿Crees que está convencido de que va a hacer lo que quiera? ¿O crees que va a ser un poco más conciliador? Yo de lo que está convencido... Estamos a un año de elecciones. De lo que está convencido no tengo ni idea. Porque no lo sé. ¿Sabes? Pero lo que sí que creo yo que debería de hacer es bajarse un poquito del burro e intentar hablar, consensuar y llegar a acuerdos, porque lo puede hacer, y que creo que lo que le exige el mundo fallero no es nada disparatado, que lo podría aceptar y coger tranquilamente, y ganaría él y ganaríamos todos. Pienso que no tiene, porque hay veces que se meten unos berenjenales sin venir a cuento. Javi, ves a las asambleas. Venga, vamos a ver las preguntas. Creo que Miguel Guilló te quiere preguntar. Ojo que este sí que es duro, madre mía, qué fenómeno. San Vicente. Javi, aquí estamos, como siempre, un orujito. Lo que hacemos cuando estamos juntos. Un hombre tan de izquierdas como yo y un hombre tan de derechas como tú, solo se me sale una pregunta. Así a volapluma, como dirían las gentes de poder y de mente. ¿Y quieres que pongamos al concejal y sigamos con un concejal que sea el presidente de Junta de Trafallera? ¿O tú lo cambiarías y harías que los presidentes de falla votaran al concejal? De todas formas, digas lo que digas, a mí me da igual. Si a mí lo único que me interesa es ser tu amigo y hacerme un orujito. Va por ti, Javi. Gracias, amigo. Qué grande eres, Miguel. Yo, en la pregunta que me hace Miguel, yo siempre lo he tenido claro. Tienes razón que tenía que haber ido a las asambleas. Yo siempre lo he tenido claro. Yo pienso que el presidente de Junta de Trafallera debe ser el concejal de fiestas. Yo lo veo así. Yo creo que elegir
las fallas un presidente es muy democrático, es todo lo que tú quieras, pero también es democrático que el concejal también ha sido elegido democráticamente por la ciudadanía de Valencia, y si está ahí es porque ha sido elegido por todos. Y esa es la fiesta. Y si es la fiesta grande de la ciudad, ciudad, pues lo normal es que el concejal esté ahí. Yo no entiendo que digan, me acuerdo cuando se montó hace poco el rollo de la interagrupación de tal y cual, es que ha sido elegido democráticamente. Y yo, bueno, ¿y el concejal cómo ha sido elegido? ¿Concejal cómo ha sido elegido? Creo que tan democráticamente como puede haber sido el presidente de la interagrupación. Cuando salían, que tú sabes que hubo una temporada que la gente le daba por decir eso. Bueno, y siguen. Hay algunos sectores que siguen insistiendo. E incluso hay otros sectores que siguen insistiendo otras fórmulas, pero sin perder el control. Que eso es más... Más maquiavélico. Más maquiavélico. Vamos a la siguiente, que creo que Bueno, es... el fallero del año. El fallero del año. El fallero del año, sí. Ya lo quieren hacer mayor. Cuando le dan dando premio es que lo ven mayor. Javi, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, tú y yo, sobre todo, somos, aparte de ex compañeros, somos muy amigos y compartimos algo importantísimo, que es artista, y sobre todo nuestra pasión por los monumentos. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué recorrido crees que han tenido las fallas? Y sobre todo, ¿cuál es el que les queda? Un abrazo muy fuerte y sobre todo, gracias por esos 30 años que al mundo fallero nos has dado. Gracias, Fernando. ¿Qué recorrido cómo ha evolucionado? Yo creo que las fallas han evolucionado para bien. Han evolucionado para bien, y a lo mejor yo estaba equivocado, porque yo porque he vuelto a hacer las paces un amigo que es artista fallero y que se quedó anclado hace X años, y la verdad que se nota. Se nota la evolución del trabajo, se nota la evolución del material, se nota la evolución del diseño, se nota todo que es bueno. Yo creo que al final es bueno para la fiesta que las cosas evolucionen, que el artista se sienta identificado con su no con su obra, sino con su trabajo, porque al final aquí estamos obras, es que es su trabajo, ellos comen de eso. Yo nunca me he permitido, con todos los artistas que he tenido, el justificarles o el decirles algo de un trabajo que ellos me han presentado. Yo siempre he dicho, es tu trabajo y tienes que comer de esto. Y que nosotros somos capaces de sacarle el punto blanco. Exactamente. Es tu trabajo y tienes que comer de eso. Yo no te voy a decir, ni te voy a criticar nunca porque en vez de 3 ni no me pongas 2, o en vez de 6 metros tenga 4. Eso no lo voy a hacer nunca, porque tú sabes dónde estás y tú sabes lo que tú necesitas para mantener tu taller, que es lo importante, que tú mantengas tu taller con tus trabajadores. Pero tampoco me lo des tabulado, que es la broma que hay ahora. No, tampoco. Eso que quieren hacer ahora tampoco lo tengo yo demasiado claro, porque, bueno, eso es otra conversación y otro tema. ¿Y qué recorrido le queda? Yo creo que los artistas pueden y deben ayudar, porque una cosa que sí que deben ayudar a las comisiones también. Las comisiones tienen que estar con los artistas, pero las artistas también con las comisiones. Yo conozco artistas que la primera palabra que tienen hacia un presidente de falla es hijo de su madre. La primera palabra que tienen. Hostia, aquí hay presidente de falla, me voy a otra mesa. Eso estoy yo cansado de verlo. Yo creo que no es así. Yo creo que es una cosa que la fiesta de las fallas es tan grande que tiene una profesión que se llama artista fallero. Y estamos obligados a entenderlo. Y estamos obligados a entendernos, estamos obligados nosotros a ayudar y a apoyar a los artistas, y ellos a ayudarnos y a apoyarnos a nosotros. Mira, a ver, que este lo conocen más, este es próximo. Manolo Torrella, a ver qué es lo que te preguntas. Bueno, Javi, con a Juan Parit entre Fernando y yo, y ambos vamos a todos les normes, pues jo me les vaig a votar. I la meva pregunta va ser una miqueta més complexa i te vaig a fer 2. I m'agradaria que te banyares i que digueres el que penses. La primera és que cremaries, que és molt genèrica, però vull que profundisses una miqueta, què cremaries del món de les falles, què és el que llevaries? Parlant de l'ofrena, parlant
els falleres majors, parlant dels dies de falles, passar la Sant Josep a dilluns, totes aquestes coses que de quan en quan se parlen, i se parlen molt, que és el que tu de veres no t'agrada gens de les falles. I l'altra pregunta és què no t'agrada de la nostra falla, què cremaries de la nostra falla. Te dice que si vols passar per alt, passes per alt, però si te banyes, millor que millor. Moltes gràcies i un abraç, tío. Todo es en positivo. ¿Qué quitaría? ¿Qué quitaría? No te pondría, ¿eh? ¿Qué quitaría del mundo de las fallas? Pues refiriéndose al tema este de ofrendas y rollos de estos. Sé que es un tema muy complicado y es que es un tema que lo que digas hiere sensibilidades. O sea, yo cuando se planteó hace 5 o 6 años, no me acuerdo, la movida con la ofrenda, de que si vamos por aquí, que si vamos por allá, que hay una tercera vía, un no sé cuánto, esto no puede ser, esto está... Y yo entonces lo dije, es una opinión y que la mantengo. A lo mejor la cosa parece que se reconduce un poco, aunque últimamente está otra vez volviéndose a desmadrar de que la fallera mayor pasa horas intempestiva y tal. Yo lo que haría con la ofrenda es quitarla. De golpe. Quitarla. Y haría otra. El 8 de mayo a la fiesta de la Virgen. A la fiesta de la Virgen, como es la fiesta de la Virgen. La fiesta de las fallas es la fiesta de las fallas. Se me van a tachar de todo en esto y a lo mejor no toca decirlo, pero es que pienso que la Virgen no toca para nada en las fallas. En las fallas de San José, tío, el que tenemos ahí, el que le teníamos que hacer caso. Ya le tenemos puesto una estatuita allí. Eso sí, yo fuese San José, yo vería todos los años en fallas. Si yo fuese San José. Es que eres... ¿Sabes? Eres por como eso, mi porque suegra. oiga, que estoy ahí, la fiesta es para mí y todos los honores... Papa y uno solo, Juan 23. Los demás no cuentan, vaya. No, lo que te quiero decir es que si tanto problema es la ofrenda, porque yo no pienso que alargar la fiesta, como también se habían voces, no, que se alargue un día más, coño, alargar para hacer más ofrenda, tío, no... Sería una falla de cada... Una fiesta de cada ofrenda. Ofrenda, entonces no Tienes toca. razón. ¿Y en tu falla qué quitarías? ¿En mi falla qué quitaría? El paellero. Eso sí que no se te ocurra. No, el paellero no. En mi falla quitaría, pues... no quitaría, trataría de educar a la gente a que tuviesen un poco más de respeto hacia los de los demás. Me lo explico. O sea, aquí cuando hacemos una cena, por ejemplo, pues es una cena que es para todos y todos tenemos que tener respeto a eso que estamos haciendo. Cuando acabamos de recoger, de limpiar y tal. Cuando aquí porque hay mucha gente que dice, no, esto lo paga la falla. Paga la falla, no, lo estás pagando tú, como lo estoy pagando yo, lo estamos pagando todos. Entonces es una equivocación el pensar esto lo paga la falla. Esa educación de saber de que esto es de todos y que tú tienes que asumir lo que tú haces. O sea, si yo, el no pagar una cerveza, a mí el pagar una cerveza me suponen 80 céntimos o 1 euro que vale una cerveza. Si lo hacemos todos, que te supone 1 euro a cada uno, a la falla le estás quitando 300 cervezas o 400 cervezas. Que son 400 euros, que van a cargo de todos. Claro. Entiendo lo que te quiero decir. O sea, yo un poquitín es el educarnos en eso, en tener respeto hacia lo que es de todo. Yo conocí un presidente de una falla que ya el hombre falleció y tal, que el hombre decía, mi ilusión, es que tú qué barbaridad voy a decir, es que en el baño cada fallero tenga su toalla ahí puesta. Pero es una cosa que te viene a demostrar la educación y el respeto hacia lo de los demás. ¿Sabes cuál es la diferencia de las fallas con las sociedades gastronómicas en el norte? Allí en el norte no hace falta que tengas llaves ni los armarios cerrados. El que se toma su cerveza pone la leña. Y lo tienen perfectamente claro. Y nunca falta ni uno. Al contrario, a veces sobra. Esa es la diferencia. Aquello con nosotros. Con nosotros. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, somos y tampoco, pero ya que me ha preguntado qué cambiaría, pues... Vamos al bloque siguiente, que ya estamos casi acabando, porque si no, esto se va a hacer ¿Bloque interminable. 7 futuro puede ser? Ah, mira, lo tenemos allí. Mira, hemos hostia, cambiado de programación. Ricardo, tú. Ricardo Olmos. ¿Qué tal, Javi? Como verás y comprobarás, he vuelto otra vez al mundo de las fallas. La pregunta mía va a ser muy corta y sencilla. ¿Vas a continuar 30 años más como presidente de la Plaza de la Tenda? Evidentemente no, y evidentemente cada año que pasa estoy más cerca de dejarlo. Si voy a continuar 30 años,
Vamos, no me veo con... Total, serían 87 años. Ya, en total, no, no me veo con 87 años. Ahora, también te digo una cosa, tampoco me veo con 87 años haciendo bandas ¿Yo? ahí en el taller. Pero si te he dicho que te he visto más joven. A ti y a la Mari Carmen yo no sé qué tenéis. Me tiene que mandar la receta de lo que coméis porque no os hacéis mayores. Mañana nos vamos a Lisboa. Madre mía, qué cara tenéis. Viajéis ahora más que Kissinger. Pero bueno, que eso también es ahora, que antes no. Antes no salías tanto. No, esa es la verdad. Pero no vas a continuar. De 30 años más, no. Algunos sí. Venga. Algunos estamos ahí. Vamos a ver. Te lo he dicho al principio, mientras tenga ganas, ilusión y de hacer cosas, pues claro que voy a hacer. Este yo creo que es amigo tuyo, el que viene ahora. ¿Sí? Mira a ver si... Este sí que viene aquí, venga. Vamos a ver si lo tenemos ahí. El siguiente bloque, que es el 7. Madre mía. Madre mía. A ningú que li passe. Francesc, abans que res donar-te l'enhorabona. 30 anys al front de la falla de la plaça de la Tenda. Tota una referència en Benimame. 30 anys són molts anys. Només t'haig de dir que jo enguany faré 36. Així que imagina't la d'anys que portes al front de la nostra festa a Benimame. Jo voldria sumar-me també, a banda d'esta felicitació, sumar-me també a aquesta iniciativa per tal de fer-te alguna pregunteta, alguna pregunta incòmoda. Com creus que seran les falles d'ací 30 anys? I, sobretot, com t'agradaria que foren les falles d'ací 30 anys? Una abraçada, un besot i enhorabona. Yo, en que les falle no siguen en holograma, me conforme. Ja se presenten així, no? Ya, bueno, de moment se presenten. Que presentar una falla en holograma técnicamente está de categoría muy bonito, pero yo creo que si cuando tú vas a la presentación de Servosos de especial, a mí a nosotros los que hemos grabado, bueno, yo creo que todos, es la maqueta y bore tal. O sea, si yo creo, si dir de 30 anys les falles evolucionen com han evolucionat fins ara, jo crec que el camí pot ser lògic i normal. Podem aplegar a tindre les falles, no anem a parlar ni de materials ni coses d'això, podem fer unes falles pues, d'un nivell o d'un mont, o sea, no sé com dir-ho, una cosa similar a lo que és ara. Una qualitat artística que la que n'hi ha. Exactament, que pot millorar, pues, a lo millor pot millorar. Ara, avui en dia, n'hi ha molta qualitat també en el món de les falles. Però ja t'he dit, jo no crec que les falles vagin a molt, no per res, sinó perquè és el que deia, quin part va ser fer una falla en holograma, que fer coses d'això, jo crec que a aquest nivell crec que no aplegarem mai. No Com t'agradaria que foren? Com t'agradaria que foren? Com m'agradaria que foren, ja t'he dit, m'agradaria que les falles evolucionaren al nivell que ha evolucionat tot i que han evolucionat fins ara. I que siguin sostenibles. I que sostenibles, home, que les puguem pagar. Si estem parlant d'això, per supost, i que les falles, o sigui, que puguem, les comissions de falles puguem tindre suficients mitjos per a poder plantar cada any la falla que puguem o que vulguem. Anem a veure Juanqui, que és un amic de la falla també. Javi, ¿qué te gustaría cumplir en tu falla que no hayas hecho aún? ¿O qué cosa tiene más ilusión de hacer que no hayas hecho? Bueno, este me conoce y lo sabe, y por eso me lo pregunta. Mi ilusión es, y lo he dicho 1000 veces, a mí me gustaría tener una falla de especial en la Plaza de la Tienda, o tener una falla de primera, o tener un monumento ahí. Si ya solamente el año pasado, con lo que tuvimos en la plaza, coño, que venir la gente a ver las fallas, tío, yo es que me quedaba flipado y estábamos en la plaza y decía, mira, están viniendo de todos los sitios a ver la falla, la infantil, por el trabajo que nos hizo Bernardo, la gran etapa. Pues, bueno, ¿qué me gustaría a mí? Si pudiese y la comisión lo permitiese, pues tener una falla ahí de categoría para lucir y porque me gusta la fiesta y me gusta la falla. Y considero que lo principal para que una falla tenga futuro es que tenga unas buenas fallas en la calle. Yo creo que si tienes eso, la gente lo agradece porque al final todo pasa y todo queda, pero lo que queda al final es la falla. Sí, que esa es la esencia de la fiesta. O sea, que... Porque tú podrás hablar, no es que en Blanquería se hacen unas verbenas, es que tal, pero al final... Lo que queda es la falla. Lo que queda es la falla, lo que la gente habla, aunque lo que no le la guste. gente recuerda de Blanquería son la falla de las camas. Sí, y que lo que la gente al final compara en las fallas es por la falla que plantas.
Sí, sí. No te compara porque haces... Lo otro es sucedáneo, pero si tú haces una fallita de mierda, por llamarlo así, y haces una verdad, al final la gente no se acuerda de esta falla, se acuerda de lo otro. En cambio, si tú pones una falla buena, si después lo acompaña con fiesta, con verbena y todo, pues de categoría. Pero la gente, realmente al final, lo que la gente se acuerda, y lo que te queda colgado en el casal es el premio, o es lo que o la foto de la falla. Yo no he visto en ningún casal que tenga fotos de verbenas, ni fotos de la orquesta Monte Carlo o cosas de esas. Yo veo siempre colgado fotos de la falla. Lo importante es lo que es la falla en sí. Porque ahora está muy de moda lo de Bolén Falla. Sí. Yo creo que Bolén Falla todo es toda la vida, lo que nos gusta en nuestra fiesta. Y eso es así, es impepinable. No estamos descubriendo nada. Lo que pasa es que todo el mundo tiene derecho a cuidar su entorno y su Yo creo que profesión. en el equilibrio, que lo hay, lo puede haber, pues está la virtud. Es una opinión que he tenido siempre y he intentado hacerlo dentro de... Bien, pues vamos a escuchar a ver un peso pesado de tu falla. Javi, ¿qué idea tienes para la remodelación del casal? ¿Qué piensas hacer con el casal? ¿Qué ¿Planes tienes para el casal? Porque si ya se han enterado la mitad que ya vas detrás de obras y de tal, ¿qué planes tienes? Mira, en un principio yo creo que es básico arreglar lo que es la puerta de entrada, porque de cuando inauguramos el casal, la puerta se abre hacia adentro, es pequeñita, es estrecha y tal, y lo primero hay que arreglar eso y adecuarlo a las necesidades y a las normativas de que la puerta se abra para afuera, de que tenga un retranqueo para que se pueda abrir. Eso es lo básico y el primer punto. Arreglar la fachada, por supuesto, porque la fachada está que se cae, y después pues estamos viendo de arreglar o adecuar lo que es la cocina con el bar. O sea, hoy en día es un sitio donde está todo junto, la cocina y el bar, y siempre pues hay sus movidas. Cuando hay cena, pues el bar tiene que estar cerrado porque no puede servir y tal. Entonces vamos a ver si puede ser de poderlo, digamos, separar un poco y poderlo hacerlo más, ¿cómo te diría yo? Funcional. Más independiente una cosa de la otra. O sea, que la gente, cuando el bar puede estar abierto siempre, mientras se puede estar cocinando y se puede estar haciendo... Con el cosas. espacio que tenéis no tenéis problema. No, yo creo que lo que hemos estado viendo hoy precisamente, pues el chaval lo ha visto dice, Javi, esa es la mejor idea de lo que se podría hacer aquí. Ahora vamos a ver el tema de las perras cómo va y ya veremos. Seguro que bien, eso vamos. Y si no, mira, yo creo que ahí tienes un amigo que quiere, no sé si se está grabado o Vicente Caballero está mira a ver que quiere, ¿Vídeo final? sí, quiere hacerte alguna recomendación o por lo menos saludarte. Xavi, felicitat per estos 30 anys de la presidència que has fet en la falla Plaça La Tenda de Benimàmet i per la magnífica llavor que ahir has desenvolupat. Saps que com a amic i com a industrial pirotècnic estic en vosaltres, estic en esta falla i la meva pregunta és la següent. Si després d'este temps t'encontres en la mateixa força que quan es començares, serà el millor, perquè això te donarà a entendre que la teua llavor ha sigut fructífera i vas a deixar en Benimàmet i a la teua falla una quantitat d'amics i una quantitat de persones que t'apreciem i que volem el millor per tu. Enhorabona i espere que siga això la teua contestació. Puedo decir que Vicente Caballero, que Pepe Gutiérrez, el gerente de Orange, que tantos y tantos amigos y proveedores y colaboradores de la falla, porque al final un proveedor es un colaborador de la falla, se han portado conmigo y con la falla, yo creo que de una forma excepcional. También creo que la falla con ellos ha estado siempre a la altura. O sea, yo te puedo decir que el señor, la Pirotecnia Caballero, cuando era Pirotecnia Caballero, ¿qué tal? Aquí ha venido a disparar, ya me pagarás, tú no patís, ¿qué tal? Ese dinero que te pedían a cuenta, nosotros no nos lo pidió en la vida.
cuando vino que las condiciones no eran las mismas y tenía sus más y sus menos, y nos pidió, oye, no podía decirle, ahora que no eso me voy a buscar otro que me dispare. O ahora que está mal, no, como nunca te he dado dinero a la cuenta, ahora no te lo voy a dar tampoco, yo creo que no. Yo creo que hay que estar a las duras y a las maduras, sobre todo cuando se cumple mutuamente. Evidentemente, como en todos los sitios, pueden haber sus fallos o pueden haber sus cosas que no se hagan también, pero en general, si la gente cumple y tú, o sea, si cumplimos mutuamente, no hay ningún motivo para dejar a nadie ni para nada, al contrario, para que la colaboración sea más estrecha y para que sirva de estímulo a ellos y a nosotros. Nosotros por tener, en este caso, una pirotecnia como era Pirotecnia Vicente Caballé, disparando aquí la cantidad de años que están disparando, cuando a mí me han venido empresas de pirotecnia, oye, tal, digo, mira, de hecho aquí en Benimamet, cuando la agrupación hace una mascleta, y la mascleta que viene aquí los dispara a todas las fallas, menos vosotros, a mí me dispara Vicente Caballé y lo siento mucho. No voy a cambiar porque aquí venga un señor que este año es uno, el año que viene es otro, a disparar a las fallas. Yo lo siento mucho, pero yo tengo un compromiso moral con este señor porque él se ha portado bien con nosotros y nosotros nos tenemos que portar bien con él. Y con el de las orquestas nos pasa exactamente igual. Eso evidentemente es recíproco. Si no ofrecieseis calidad, no os darían calidad. Y eso es así. Y poco más nos queda que decir. Quiero que tengas claro también que ahí se han apartado vídeos que te ponían un poco a parir. Me extrañaba a mí que todo fuese tan bonito. No. Los hemos retirado porque pensamos que es un año, 30 aniversario, son muchos años. Esperemos porque a ver quién coge una falla, pues no sé si sois 200 y pico, con obras para hacer, con historia. Chicos, felicidades. Gracias. Que estés 30 más. Y además es que se han pasado con una rapidez, como pasa el tiempo cuando nos hacemos mayores, muy deprisa. Cada vez más deprisa, esa es la verdad. Enhorabuena, creo que has conseguido tener un gran equipo, una gran falla. ¿Y sabes qué es la falla? Sus falleros. ¿Y sabes qué son sus falleros? La gente que en conjunto están haciendo cosas importantes por la fiesta grande de su ciudad, que es lo que han de estar convencidos nuestros dirigentes. Y bueno, creo que tú, pues a ese nivel, al nivel del trabajo, porque está todo vinculado a la propia fiesta. Y creo que eres respetado, querido, y eso es difícil de conseguir. Yo no lo he conseguido y estoy a punto de palmar. Pero bueno, enhorabuena. Te equivocas contigo, Julio. Javi, gracias. Felicidades. A vosotros, tío. Y enhorabuena a ti y a tu comisión. Gracias, Julio.